Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos al episodio número 2 de Al Abordaje. Buenas, buenas. Toma número 2. Bueno, ya estábamos grabando y de repente que se le acaba la pila a la computadora y tuvimos que reiniciar, entonces vamos de nuevo. Lo bueno es que llevamos nada más el saludo, la introducción, se las estábamos introduciendo apenas, entonces, bueno. ¿Qué, capitán? A la gente. Ah, Bueno, a los que quieran. Pero bueno, buenas las tengan y mejor quédense con nosotros. Y mejor quédense con nosotros. Ok, pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos mandaron algunos comentarios ahí en el episodio 1. ¿Qué te dijeron a ti, Emily? ¿Qué te comentaron ahí tu gente? ¿Qué te platicaron? Cuéntanos. Mire, capitán, estaban muy sorprendidos. Creo que no esperaban algo así. En realidad aprendieron mucho. Incluso hubo algunos comentarios de personas que me dijeron: oye, no sabía que Port Royal era una ciudad de veras. Creía que era de Piratas del Caribe. Claro. De hecho, en alguna ocasión a mí me comentaron que si la Trade Indian Company era para Piratas del Caribe. Pero no, sí es una compañía que realmente existió y próximamente hablaremos de ella. ¿Amigos? Ok, también estas cosas no son para tener cositas, son como para leer. Pero bueno, capitán. Bueno, está bien, pero mejor vayan a ver videos, que a veces es más importante, más interesante, y pues bueno, nos pueden estar viendo a nosotros. O nos pueden preguntar esas cosas. Es correcto. Y hablando de preguntar, tenemos aquí algunos comentarios del episodio anterior. Capitán John C., saludos capitanes, qué gusto escucharlos, muchas gracias. Dian Rodríguez dice. Ajá. Dice, podcast nuevo, Jay, soy fan. ¡Ay, gracias! Muchas gracias, Carlos Arbizu. Felicidades, informativo más entretenido. La mejor combinación. Luego dice Ángelo, no, es Ángelo, es Ángelo. Ángelo. Ya quedó. Ángelo es italiano, ¿habrá piratas en Italia? Sí hay. ¿Cuál es? ¿Los Doria? ¿Los Doria? ¿Cuál es Doria? Doria, así se Dorian apellidan. Grace. Doria. Oh. Hablamos de eso en otro episodio, ¿ok? Ya hablaremos de eso en otro episodio. De cosa bonita, cosa bien hecha, no sé a qué se refería, si al podcast o a... Ok, el telón de queso, que las mareas los lleven en buen puerto y naveguen por un internet. Soy su fan, posdata, soy Capitán Jan Sparrow. Muchísimas gracias, mi estimado Jan Sparrow. Muchos saludos. ¿Quieres seguirle tú? Sí. Dice Santiago Betancourt, este es como el podcast que siempre soñé, pero jamás creí que podía existir. Y en español, se acaban de ganar un fiel seguidor. Vamos por esos primeros 100 episodios. Pues esperemos que sí, vamos en el segundo, nada más nos quedan unos 98. Pero somos piratas, no contadores. Dice, saludos desde Uruguay. Saludos hasta Uruguay. Te amamos, Uruguay. Exacto. Y a ti también, uruguayo promedio. No. Capitán. No, los queremos mucho, muchas gracias. Dice Mr. Lord of the Dragons, grita en Hochis. ¡Ah! ¿Qué es eso en Hochis? Ya entendí. Ya entendió. Ya sé quién es, ya. Los amito, mucho éxito. Gracias, amor. Muchas gracias. Y dice Pesu locutor, jaja, muchos días de estos, dice. Muchos días de estos. Me dicen la jajas, ya sé. ¿Es chiste interno? Sí. Okay, no, del episodio pasado, de que muchos días de estos. Sí, de lo de... Sí, ajá, ya sé. Ya. Bueno, cofres del tesoro. Ajá. ¿Por qué no hablan de los mejores capitanes? Preguntan. Por aquí nos pidieron de los mejores piratas de la época. ¿Qué solían comer los piratas de la época? Eso vendrá en el siguiente episodio seguramente. Algunos comentarios en inglés y etcétera. Pero bueno. Sí, por aquí dicen que un lugar que terminó destruido y hundido en la inmundicia. Como mi rancho Tultimorto. Tultitlán. Sí, okay. Obviamente. Saludos hasta Tultitlán, hasta los paradisíacos puertos de Tultitlán. Te amo, Tultitlán. Exactamente, yo no te conozco. He ido pocas veces, sobre todo porque hay plantas, pero el otro día estaba... No, bueno, ya, está bien. Ok, dejemos los comentarios del episodio anterior. Muchas gracias a todos, muchas gracias. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue el día de hoy? El día de hoy vamos a... dijo el capitán que se los iba a introducir. Bueno, ya hablamos de qué va el podcast, ¿no? Creo que para estas alturas ya saben de qué vamos a estar hablando, ya no tenemos que repetir esa parte, entonces... No sé, a ver, solo para aclarar. Para recordarse. Época dorada de la piratería. Ajá. Mitos, leyendas, personajes ilustres. Ajá. Combates, capitanes, ajá. Historia. Ajá. Cosas ñoñas que nos encantan. Eso que dijo la capitana.
Bueno, él es el capitán Bocanegra, yo soy la capitana Emily. Creo que se nos pasó esa parte, ¿verdad? Pero bueno, si ya vieron el episodio anterior y están aquí. Ya saben quiénes somos. Ya saben quiénes somos, pues ya no necesitamos ningún tipo de introducción. Exactamente. Y ahora, ¿qué te parece si nos vamos con los patrocinadores? Exactamente, este podcast es patrocinado por La Guarida del Pirata. La Guarida del Pirata, distribuidores oficiales de Firelock Games aquí en México, juegos de mesa, wargames, juegos de estrategia y todo lo que necesiten. Y Teacher Sylvia and Friends, que es una escuela de idiomas en línea. Y además, no solo idiomas, otras cositas también. ¿Trafican con algo? Clases de dibujo. Ah, perfecto. Ya asesoría psicológica también. Ok, ¿qué más? Próximamente clases de chino. ¿En serio? Sí. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Es lo único que sé de chino. Entonces, yo también. Vayan a Teacher Silvia, para que puedan ustedes empezar a aprender un poquito más que ni hao. O cambe. Está muy mal dicho, pero bueno. Salud. Ok, entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy, capitana? Bueno, a petición de los fans, sí, vamos a de peticiones, ¿no? O sea, ahorita ya tenemos más de 200 reproducciones, 200,000, pero bueno, vamos empezando por algo, ¿no? Sí, empezamos el episodio de hoy platicando sobre los animales que había en los barcos, pero bueno, claro, muy especialmente en los barcos piratas. Es correcto. Es bien sabido que, bueno, vaya, normalmente podemos relacionar a los piratas con los loros. ¿Esto era realmente algo que es históricamente correcto? Sí. Pues sí, pero vamos a hablar un poquito más de otro tipo de animales que estaban en los barcos. ¿Y qué te parece? Obviamente tenemos aquí anotaciones, tenemos nuestro apunte, no nos vamos a aprender exactamente todo porque tenemos muchos datos que contarles. Capitán. Que pues aquí lo tenemos, mira, dice, vamos a empezar. El número 1, no es cierto, otra referencia bastante mala. No, la referencia anterior fue en el episodio que no pasa nunca, que se nos borró gracias a la batería de la computadora. Yo creo que si alcanzamos a hacer... a grabar algo y ponemos bloopers, los ¿no? Bloopers, es correcto. Sí. Vamos a hablar primero que nada de uno de los animales más importantes y creo que más se han dejado de lado en los medios. Okay. Son los gatos. Y no nos referimos a los que limpiaban la cubierta. No. Capitán. Tan rápido ya nos van a frenar. Sí, es lo que yo digo. Bueno, ustedes disculpen. Bueno, los gatos eran guardianes de los granos y de la suerte. ¿Por qué guardianes de los granos, capitana? ¿Por qué llevaban los piratas gatos en el barco? Bueno, principalmente por control de plagas. Control de plagas. Bien es sabido, o bueno, algunos de los animales que estaban dentro del barco eran las ratas. Y no es tanto porque, y ese está creo que por ahí en el número 3 o 4, no recuerdo. Pero bueno, también había ratas en los barcos, ¿ok? Esto no era por gusto, sino era porque pues estaban prácticamente en todos lados. Pues sí, entonces no solamente eran funcionales en cuestión de que fueran cazadores, sino que los gatos también servían como talismanes, especialmente los gatos negros, ya que a diferencia de otras supersticiones, se creía que estos eran amuletos de buena suerte dentro de un navío. Es correcto. Además, tenemos algunos escritos, o bueno, no los tenemos nosotros, se tienen algunos escritos de que Henry Avery, como saben, es un pirata que próximamente hablaremos de él, cuenta que los gatos eran tratados casi como los miembros de su tripulación. Él tenía gato, creo que en particular era un gato en su tripulación, y bueno, los trataban como si fuera parte de la tripulación y le daban algunas de las sobras de los pescados, de los peces de los pescados se los daban al gato para que se alimentara, ¿no? Claro, y o sea, los animales, los gatos en particular, se creía que protegían los navíos contra tormentas, contra naufragios, incluso contra ataques enemigos. O sea, era muy buena señal que un barco trajera no uno, sino varios gatos. Además, imagínense estar en alta mar, tener 5 o 6 meses en alta mar, y pues bueno, vaya, uno empieza como que a perder un poquito la razón o te cansas de estar platicando con las mismas personas o de estar hablando con tus compañeros de tripulantes, marineros, y lo que hacían muchos era que permitían que los gatos se subieran a sus hamacas, porque definitivamente dormían en hamacas, ese es otro tema que próximamente tocaremos también, y pues bueno, los trataban bien, les hablaban, les contaban historias. Les contaban cuentos. Les contaban cuentos. ¡Qué bonito! Es como...
Bueno, yo eso haría con mi Michi si pudiera tener Michis. Sí, correcto. Bueno, y pues les contaban historias y los tenían ahí, era más bien como un personaje más dentro del barco, ¿no? Sí, claro, incluso Bartholomew Roberts tenía un gato que se hizo muy famoso que se llamaba Sombra. Sombra, es correcto. Y, Seguramente era Shadow, pero sí, bueno, ya claro, estamos bueno, en la traducción. Shadow, Ajá. Sombra, que era tan querido por el capitán que, bueno, lo tenía en su cabina durante las tormentas, Ajá. porque así creían que las tormentas se iban a alejar, ¿no? Entonces, Sí, es lo que comentábamos, ¿no? Que era como un talismán de buena suerte. ¡ay, qué Entonces, bonito! pues bueno, en resumen, se tenían a los gatos por cuestiones funcionales, pero pues además también como compañía para los piratas. ¡Ay, lo Michi! Ay, los michis. Yo no soy tan fan de los michis, yo no soy fan yo soy más bien de los perros. A mí también me Y gusta. precisamente esa es otra de los animales que tenían los piratas en los barcos, los perros. Eran compañeros leales y centinelas nocturnos. Perdónenme ustedes, estoy muy cansado y como que se me está trabando la lengua un poco. Como Pero que ya hay que darle cuerda. Bébale eso, capitán. yo creo que también es por eso. Sí, sí, Bueno, yo el también creo que. chiste, el chiste es que se tenían perros, obviamente también por compañía, y cuentan la historia de que había algunos que podían oler o podían detectar cuando otro barco llegaba como sigiloso y empezaban a ladrar, escuchando o bueno, alertando a la tripulación cuando algún otro barco se les acercaba. Sí, Entonces, esa era claro. una de las funciones que tenían los perros. Bueno, incluso algunos piratas llegaron a entrenar perros para que participaran en los asaltos, también para que rastrearan o buscaran cosas valiosas tras un saqueo. Ajá. Entre los escombros y la gente desvivida y demás, o incluso para atacar a los enemigos. Me parece que esto sucedía en algunos barcos, como por ejemplo el de William Kidd, Ajá. que, bueno, llegaban sobre todo tenían perros pequeños, porque pues hacía falta el espacio, ¿no? Tengamos en cuenta que normalmente los barcos que utilizaban los piratas eran barcos no muy grandes, eran normalmente balandras, que es de los barcos más pequeños, no es un galeón, que es, digamos, el Una cosa transatlántico enorme. de aquella época, eran barcos mucho más pequeños, entonces tenían que tener perros ágiles y muy pequeños también, pues para que estuvieran ahí en el barco y no estorbaran tanto, ¿no? No me imagino Sí. un San Bernardo en un barco pirata, la neta es que Y sobre todo de razas terriers, que son, los terriers, no solamente son muy querendones, también son de los más, digamos, agresivos. Digamos que son guerreros enormes y tremendos en envase chiquito. En envase pequeño, sí, correcto. Como algunas personas que conozco. Yo no sé de qué me está hablando, capitán. De hecho, se dice que William Kidd tenía un terrier en algunos de los escritos o en algunos de los libros del barco de William Kidd. Se dice que tenían un perrito terrier que le llamaban Bravo. Y bueno, según la leyenda, salvó a la tripulación por estar ladrando furiosamente cuando un barco español se acercó sigilosamente por la noche. Se llamaba Bravo. Se llamaba Bravo. Supongo que era Brave o algo por el estilo. Podría ser Bravo. Bravo. Ajá. Bueno, sí también, ¿verdad? Ajá. Pero echó de cabeza a los españoles, no creo que haya qué sido bueno. Bravo. O fue más bien cuando los echó de cabeza, le dijeron ¡Bravo! ¡Bravo! Y desde ahí creyeron que se llamaba. Capitán. Ay, qué mal chiste. Ya sé. Bueno, pero pues me dijeron, ¿no? Ay, es que usted es muy serio y no sé qué. Oh, bueno. Así me dijiste en el principio. Pero bueno, ahora, vaya, vamos a hacer después un episodio en donde vamos a hablar de las cosas que comían los piratas. Pero tengan en cuenta que prácticamente todos estos animales, si llegaba un punto en donde ya se acababan todas las raciones que tenían que tener, si estaban ya en alta mar y no tenían qué comer, pues estas mascotas se convertían en alimento. ¿Ok? Sí, o sea, creo que definitivamente ha de haber sido muy difícil para ellos porque los tenían como un compañero y de repente pues tener que darle cuello y echarlo a la olla ha de haber estado complicado, ¿no? Pues sí, pero es eso o morirse de hambre, ¿no? Exactamente, y eso lo veremos en el siguiente episodio. Bueno, en los siguientes episodios, no sé cuál, pero bueno, lo veremos más adelante. Vamos a hablar de los loros, Cap. Ahora sí vamos a hablar de los loros. Ahora sí vamos a hablar de los loros, del ícono de la piratería. Siempre se ve a bueno, normalmente se representa a un capitán o a un pirata con un loro en el hombro.
¿Qué tan cierto era esto? Pues sí, definitivamente sí. ¿Y por qué? Bueno, obviamente eran como trofeos, como una muestra de estatus. O sea, si uno tenía un loro, quería decir que había visto y navegado por lugares exóticos. Y por eso tenían, y obviamente lo que querían era que tuvieran las plumas más llamativas, azules, amarillas, sobre todo, no sé, tal vez guacamayas o algo. ¿No? Sí, también se usaban como regalos para impresionar, ¿no? A los aliados o demás. Era el bling bling de la época. Exactamente, en lugar de traer así sus joyas aquí de, hey, yo, motherfucker, entonces agarraban y traían sus... Este no era, hey, motherfucker, era... Entonces, bueno, y en otras ocasiones se decía también que si estaban cerca de tierra dejaban que el loro se fuera, llegaba y ellos buscaban normalmente pues algo de follaje o alguna planta o algo, y si regresaban, los tenían entrenados para eso, y si regresaban con alguna planta o con algo verde, quiere decir que había tierra cerca. Si regresaban y no tenían nada, bueno, pues tenían que seguir navegando. O sí, claro, si definitivamente no regresaban, pues bueno, tal vez no estaban tan cerca de tierra como ellos creían. Sí, también sí, era como una especie de brújula, también los utilizaban para otro tipo de necesidades, ¿no? Sí, claro, incluso también los entrenaban para alertar sobre posibles peligros, y esa capacidad que tienen los loros de imitar sonidos humanos, lo usaban no solamente como para despistar al enemigo, sino también como entretenimiento. Ah, claro, sí, definitivamente sabemos que los loros, o bueno, algunas razas de loros tienen la capacidad de poder, no sé si todos, creo que no, ¿verdad? No todos. No todos. La verdad es que no lo sé, pero porque no soy ningún zoólogo ni nada de eso. Entonces, somos piratas nada más. Los utilizaban para decir, no sé, a lo mejor algunas frases como barco a la vista, o ya saben, las típicas groserías, ¿no? De hecho, eso está documentado, ¿no? Está documentado, sí, justamente en el barco Royal Fortune de Bartholomew Roberts, un loro llamado Pico de Oro. Pico de Oro, es correcto. Pues le enseñaron a gritar barco a la vista. Exacto. Ahora, Pico de Oro, ¿cómo era en inglés? Golden Beak. Gold Beak. Goldie Beak. No sé, pero bueno, se tiene registros de que se llamaba Pico de Oro. Si ustedes quieren saber esos nombres, los investigamos, pero nos avisan. Sí, pero nos avisan, si no, no. Nos avisan, si no, no. ¿Qué más? Bueno, no todo era genial y esplendoroso con los loros, ¿cierto? Bueno, sí, correcto. Vas, tú diles qué pasaba. Pues un silbidito, un chillidito inoportuno o una mentada de mamá en un idioma específico podía alertar a los barcos enemigos, y entonces, o por ejemplo, si uno se escondía en los bancos de niebla para tratar de acechar a otro, aquel diciendo, ¡hola! Pues valía la operación. Sí, vaya, o sea, sabemos que podrían estar entrenados, los podían tener muy bien amaestrados, pero pues la naturaleza. Definitivamente, si en algún momento un loro quería gritar, pues gritaba, y no es como que, ay, no vamos a gritar, ¿por qué estás tirando la hoja? Porque ya acabamos. Ok, ya acabamos, y vamos a tirar así. Mira, mejor así, aquí, para que no se vea. Entonces, así le vamos a decir. Diestro, el capitán anda con todo el día de hoy. Entonces, imagínense que estamos tratando de atacar a un barco. Obviamente no podíamos ir muy sigilosos detrás de las piedras, porque en alta mar no había como que muchas piedras, ¿ok? Entonces se movían mucho con los bancos de niebla, como los mencionabas. Y si estabas tratando de esconderte para poder asaltar a un barco, un galeón o lo que fuera, y escuchabas un grito, como bien lo dices, ya, adiós. Bye. Adiós, operación. Y bueno, a ver, venga. Vamos a empezar con un tema que le gusta mucho al capitán Bocanegra. Sí, vamos a hablar de las de las ratas. De las ratas malditas. Y les digo porque creo que el día que estábamos investigando esto ya tenía arcadas el pobre. No, cállate, no era con es con el siguiente episodio. Híjole. No, espérense, entonces no spoilers. Vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de las ratas. Ratas. De las de 4 patas. Y de las de 4 patas, sí. No de las de ya se las saben. No. Indeseadas, pero muchas veces devoradas. Es que no, o sea, no había forma de controlar, ¿no, Cap? Por muy higiénico que pudiéramos mantener el navío. Que realmente no era higiénico. Jamás. Vamos a hablar también más adelante de cómo es que los piratas iban al baño. Y ahí sí, pero sin spoilers, Cap. Sin spoilers. Pero bueno, ahí o sea, realmente es que había muchas ratas.
se subían en los puertos y estaban todo el tiempo en todos los barcos porque había que comer ahí adentro, ¿no? Entonces, pues, esa era justamente la cuestión, el problema. Se subían las ratas, llenaban las bodegas, roían las cuerdas, roían las velas y podían echar a perder o destruir el alimento del pirata promedio. Porque definitivamente ellas también buscaban qué comer. Entonces, pues se abrían paso por donde fuera y pues bueno, ahí estaba, ¿no? Ahora, también era algo bueno tener ratas en el barco. ¿Por qué? Porque nuevamente, imagínense que están 7 o 8 meses en el mar, se acaban las provisiones, lo que había abundaba o estaba ahí pululando por todos lados eran las ratas. Entonces definitivamente hay historias en donde cazaban a las ratas, ya sea con golpes o con trampas, ahí hechizas, y pues literal, les atravesaban un palo y las ponían a asar en algún pequeño hoguera que hacían. Como en la película de Shrek, pero imagínense la versión más insalubre de lo más insalubre. Sí, no. En especial porque, bueno, la forma de cazarlas no era... creo que esto incluso está documentado, ¿no? En el barco de Steve Bonnet, si mal no recuerdo, llegaban a organizar cacerías de ratas para poder comer porque pues no había más provisiones ya. También en el barco, el Guaida de Sam Bellamy, llegaban bueno, está documentado también dentro de los libros de los capitanes que pues llegaban a cazar a las ratas prácticamente a golpes y en ocasiones hasta se las llegaban a comer crudas. Vaya, es una plaga, pero lo tenían ahí y bueno, el pirata promedio no discriminaba y pues se tenían que llegar a comer hasta eso, ¿no? Qué vida tan dura, ¿no? De hecho, en alguna ocasión, no sé si te lo han preguntado a ti, pero a mí me han dicho, oye, ¿te hubiera gustado vivir en aquella época? La neta es que no, yo creo que tener tu baño y jalarle y que se vaya todo, creo que es de lo mejor, y poder comer bien y no comer rata, a menos que vivan en China. Sí, bueno, cuando me han preguntado eso, yo siempre respondo, capitán. O Tultitlán. Capitán. Okay. No, ahí no, en Tultitlán no comen ratas, nadan con ellas en las inundaciones. Ok, vale, sí. Vale. Y les digo porque ya me ha tocado a mí también. Tienes un... Okay. Bueno. Con esos y otros animales, bueno, típicos de la fauna de allá, ¿no? Entre ellos el popodrilo dientes de lote. El popodrilo. Bueno, otro de los animales que se llevaban en los barcos es lagartos e iguanas. Y esto, como también lo platicamos, igual que los loros, eran como amuletos o como cuestiones de estatus. Como bling bling. Como otro bling bling, ¿no? Exactamente, como hubiera sido. Ese era otro bling bling. Y bueno, normalmente los atrapaban o los tenían en lugares más exóticos, en lugares como, por ejemplo, Jamaica, las Antillas. En las Galápagos también, ¿no? Esas iguanas enormes, tan bonitas. Incluso uno de los piratas más famosos, Edward Teach, que conocemos como Barba Negra. Es correcto. Las usaba como símbolos de estatus y se paseaba con ellas como para intimidar a sus enemigos. De por sí, o sea, bueno, ya hablaremos ya también de ese capitán, de todo lo que era como el rockstar o como el goth de la época. No goth de Dios, sino goth con TH, como el gótico de aquella época. Era un rockstar. Se dice que estaba tal vez como loco. ¿Tal vez? Bueno, realmente sí lo estaba, pero dentro de las cosas que hacía era pues presumir mucho, incluso presumía su iguanota que trae aquí colgando. Ajá. Sí, bueno, no solamente él, creo que también hay casos documentados en uno de los barcos de Steve Bonnet, en el que había una iguana llamada Verde. Bueno, creativos, es como ponerle un perro al perro. Bueno. Que era, era tan querida por la tripulación y por su capitán que era como su mascota no oficial. Es correcto, yo conocí a alguien que le puso a un perro rana. O sea, vaya, si le ponen a un... ¿Y qué raza era? A una iguana verde, era de eléctrico. Pero como brincaba mucho, le pusieron rana. Entonces, vaya, no somos quien para criticar que le hayan puesto a una iguana verde. Pues como en Mister Iguana, ¿no? Que dice ponte verde. Ah, bueno, sí, la yesca. Que por cierto, bueno, ya hablaremos otro día de... Necesito un peluche de la yesca para pasearme con él, así como el gotiquito de Edward Teach. Y bueno, eran animales o eran mascotas prácticas y pues bueno, se alimentaban de algunos insectos que pudiera haber en el barco. O de sobras de fruta, ¿no? También de sobras de fruta, entonces pues eran muy fáciles de mantener, ¿no? No como otras.
Capitán. Oh, bueno, está bien, ya no diré nada. ¿Qué más? Podemos hablar de las gallinas, por favor. Sí. Es que es una cosa tiernísima y al mismo tiempo, bueno, bastante inteligente. Digo, tener aves a bordo y particularmente gallinas era tener un tesoro vivo, ¿no? Hay un dato que no puse aquí, que ya no vas a ver que ya no era tan lindo y tierno. A ver, cuéntame. ¿No ves lo que dice aquí arriba? Dice huevos, carne y compañía. Sí, claro. Oye, aunque sea de pollo. Había ocasiones en las que, obviamente, a ver, vámonos para atrás. Bueno, creo que fue una mala analogía. Oh, Bueno, el chiste es que tenían gallinas porque tenían huevos. O sea, tenían muchas ganas de Tenían muchos huevos. Sí. Y querían tener muchos huevos para los combates. No, tenían huevos, obviamente para alimentarse. El principal objetivo era para alimentarse de los huevos de las gallinas, de los huevos que ponían las gallinas. Entonces, literalmente en los barcos tenían que, así como a veces como corralitos en donde tenían a las gallinas y podían estarles agarrándole los huevos a las gallinas. Serían gallos, recolectando entonces, huevos. Estaban recolectando los huevos de las gallinas y pues bueno, eso servía para alimentos. Y digo, qué manjar, ¿no? O sea, poder levantarte en la mañana, ahí antes de empezar a trabajar, tu huevito estrellado, ¿no? Bueno, no sé si era de esa manera, pero bueno, sí, seguramente tenían algún tipo de preparado, que ya más adelante en algún momento hablaremos de eso. O así nada más, pues hay mucha gente que aún en la actualidad les hacen un agujerito y sobres. Es correcto, y echaban a lo mejor algún tipo de especie que tuvieran, pimienta, que era como un socorrido, si acababan de asaltar un barco y tenían algo de especies. Yo creo que con sal jala también. Es correcto. Y pues bueno, la segunda era, si ya de plano no podían poner los huevos, pues se las comían, ¿ok? Ahora, la parte bonita. Esa es la parte como práctica, porque incluso, o sea, comer un pollo entero. Sí. Era un festín, ¿no? Ahí a las brasas, o asadito, o en alguna clase de estofado. De hecho, se tiene también algo, se tienen escritos también del barco de Charles Vane, que tenía, como les comentaba, su corralito donde tenían varias gallinas, y pues bueno, eso inclusive ayudaba a que la tripulación no quisiera hacer un motín en contra del capitán, entonces pues eso también servía como para calmar a la gente, ¿no? Sí, por supuesto, y bueno, ya habíamos platicado que los trayectos eran largos, la gente se tornaba aburrida, entonces, pues, usar a estos animales como compañía también era... Obviamente, había dos tipos de compañía. Uno era compañía porque igual que con los gatos, se los trepaban a las hamacas y empezaban a hablar y platicar y les encantaban los ruidos que hacían, ¿no? Pero, pues definitivamente hay algunas ciertas necesidades que tenían que cubrir y pues era, pues digo, las gallinas no tenían garras como los gatos, ¿no? Entonces, pues era como más fácil agarrar y... Bueno, yo no lo inventé. Vamos a hablar de algo bonito, ¿sí? Por ejemplo, en el Adventure Galley de William Kidd, había, las gallinas eran sacrificadas en fiestas improvisadas y demás, como para celebrar, ¿no? Para levantar los ánimos, ¿no? Levantar los ánimos. Y hay documentado un caso en que un marinero se negó a comerse una de las gallinas que estaban ahí, que se llamaba Lucía. Lucía, yo creo que ya se había enamorado tanto, bueno, no enamorado, o sea, en el buen plan, ya se había encariñado demasiado con la gallina. Gracias. Pero sí, sé que dijo, no, a mi gallinita no me la toque. No. Pero al final el hambre ganó, amigos. Es correcto, ya veremos en episodios siguientes todo lo que se puede comer un pirata. Pero también les ponían nombres bien bonitos. Hay una que se llamaba Reina. Hay una documentada que se llamaba Reina. Lucía, había otra reina. Había otra que se llamaba Clara. Clara de huevo. Clara Yema. Capitán, no puedo con usted, ya. No, manches, esto se está poniendo de... Bueno, ok. Vamos a hablar de otros animalitos, ¿no? Es correcto. Otro de los animales que se ven popularmente en, digamos, películas respecto a la piratería son los monos. Y de hecho hay uno muy importante en Piratas del Caribe, ¿no? En Piratas del Caribe, que se llama Jack, precisamente, el mono de Capitán Barbosa. Bueno, sí existían piratas que tuvieran monos, simios, porque pues también eran un entretenimiento.
Sí. Cómo se comportaban. Ya ven que después en algunas ocasiones dicen, ay, te comportas como simio, te comportas como un mono, como chango. Bueno, pues sí era real, o sea, se comportaban de ciertas maneras. De repente llegaban y le quitaban el sombrero a uno y se iban corriendo y pues eso como que le gustaba mucho a la gente, ¿no? Sí, o sea, eran conocidos como los payasos de los barcos. Es correcto, ¿no? Sí. Eran los payasos de los barcos piratas y normalmente eran monos capuchinos o titíes. Está chistoso cuáles serán los titíes. No lo sé, pero tal vez, y digo solo tal vez, aparecerá. Tal vez. No lo prometo, pero bueno. Eso les iba a prometer yo. Que ponemos unas cuantas imágenes ilustrativas, porque también nos las pidieron, ¿eh? Sí, ¿verdad? También hubo que nos pidieran, ay, ¿por qué no hablan de...? Sí, como si ustedes no editaran, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Okay. Capitán. Oh, bueno. ¿Qué trae? A ver, ¿qué trae? Tú me dijiste que estaba yo muy serio el episodio pasado, entonces ya dije, ya me voy a soltar. Bueno, sí, suéltese, pero qué irreverencia, si hasta pues parece... ¿Ves? Ya. Exactamente. Pues sí. Bueno, Sam Bellamy o Samuel Bellamy era conocido como el príncipe de los piratas. Decía que exhibía, bueno, tenía a sus simios que los exhibía como si fueran también trofeos de lugares exóticos, ¿no? Sí, como Brasil, cuando se iba a los puertos de Madagascar, por ejemplo, en África, pues ahí salían, ¿no? Con su monito que le cantaba al oído, I like to move it, move it. Pero esos eran otros, ¿no? No, sí, no, ya, perdón. Digo, bueno, el chiste es que imagínense que también, ¿quién no lo ha hecho? Obviamente, no lo hagan. Pero no. ¿Quién no a veces ha tenido algún descuido y le ha dado de beber algo de alcohol a alguno de sus animales, a alguna de sus mascotas? No lo hagan. Bueno, ellos sí lo hacían. ¿Okay? No tenían ningún podcast que les dijera que no lo hiciera. Bueno, exacto. Ellos sí lo hacían y les llegaban a dar ron a los simios. Ya me imagino un simio, un changuito, un mono de esos capuchinos, un titié, de los que iban a aparecer aquí. Ya me lo imagino ahí todo pedo, todo borracho. Sí, ¿no? Sí, o sea, debe ser gracioso, sí, no es amigable, no, definitivamente no, de hecho es algo bastante cruel de hacer y pueden causar problemas en los organismos de estos animalitos, entonces, PETA, no nos odies, realmente no estamos a favor de eso. No estamos a favor de eso, pero... Pero los piratas lo hacían, o sea, se acostumbraba. En el barco Guaida de Sam Bellamy se dice que había un capuchino, porque no somos italianos, pero había un mono capuchino que se llamaba Trasto, y le daban sus trajitos y sus sorbitos de ron, ¿no? Y todo esto está documentado. Vaya, no lo estamos inventando nosotros. Nope. Pero les encantaba ver cómo se tambaleaba así de repente en la cubierta y no por el vaivén de alta mar. Pero luego llegaba el quitarrisas, amigos. Porque no, o sea, ya las travesuras escalaban al punto en que se robaban las cosas de algunos marineros o incluso la reserva de ron del capitán, y ahí sí ya estamos hablando de palabras mayores. Entonces, eso podía en una de esas hasta causar un motín. Ajá, así es, porque bueno, pues podrían ellos haber hecho una travesura, robar algo de alguno de los marineros y pues bueno, le echaban la bronca y empezaron a echar. O imagínese que, por ejemplo, no sé, derribaban una de las lámparas de aceite en sus travesuras. También eso era, o sea, tener un mono borracho en cubierta, creo que no era de lo mejor, sobre todo si teníamos lámparas de aceite. Teníamos. Si se tenían lámparas de aceite. Claro que teníamos. Ok, esto. Bueno, entonces podían correr peligro. Y, pues, severo riesgo. Sí, ¿no? Y bueno, entonces ahí ya justamente era el quitarrisas, ya no era tan divertido. Además, podían enredarse en las velas. Ajá. Eso no solamente implicaba un problema en la navegación, también quería decir que el animalito podía lastimarse de gravedad o incluso morir ahí. Y pues bueno, ya sabemos, y si ya lo mencionamos previamente, si llevas 7, 8 meses, creo que cada vez le voy aumentando más meses en alta mar. Sí. Si tenías una mascota, obviamente, si ya no había nada que comer, terminabas alimentándote de lo que tenías, ¿no? Entonces, ¿Qué hay de comer hoy, cocinero? Capuchino. Yo quiero un café con azúcar. No es ese capuchino. No es el tipo de capuchino. Capitán. ¿De qué acabamos de hablar? Ay. Pues sí. Y bueno, tu propia que le ibas a meter por acá. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Esos son los animales que tenemos como mascotas. ¿Algún otro que, obviamente, pudo haber habido muchos más? Sí, claro. Esta es una investigación que hicimos así como para el episodio. ¿Algo tú que sepas, que tengas ahí atrás, back in your head, de algo?
Yo tengo un dato más. También se supone que se tenían aves de presa. Pero por supuesto. No nada más loros, no nada más pericos, sino también se tenían aves de presa, sobre todo para que pudieran cazar peces en el mar. Y pues lo mismo, ¿no? Que los entrenaban para que fueran y trataran de agarrar algo de tierra para saber si estaban cerca o no de alguna zona con tierra. Sí, claro. Además, muchos de ellos justamente se pegaban a los piratas en los puertos, ¿no? Sí. Si de pronto estamos zarpando de algún lugar y, ¡ay, mira, un cuervo! Ajá, sí. Está también bonito, le voy a llamar Tobudino. Juanito. ¿Johnny? Giovanni. ¿Por qué es italiano? Sí, claro, por los capuchinos. Y bueno, también se tiene, bueno, sé, por ahí leí en algún libro que también tenían animales exóticos, o sea, se podían tener tarántulas, tenían escorpiones y sobre todo les servían para entretenimiento dentro del barco. Lo que hacían era hacer una especie como de arena y los ponían a pelear. Y pues ahora sí que ganaba el que sobrevivía, ¿no? Prácticamente. Vaya, y pues después seguramente se los comían. Todo se conviene. Sabroso. Ya sé. Pero pues bueno, gente, espero que les haya gustado, tripulación, espero que les haya gustado este episodio. Por favor, si quieren saber más, háganos saber. Nos encantan ser nerdos y investigar y ver estas cosas. Entonces, si quieren saber algo más al respecto de este tema, nos avisan. Déjenos en comentarios, por favor. No olviden suscribirse. Sí, suscríbanse, denle Suscríbanse. like, compartan y todas esas cosas. Y ¿vale? Todas esas cosas, dice el capitán. Tú eres la que sabe de más de eso. Yo no mucho, yo solamente los edito y los subo. Ay, sí, ay, sí. Pues bueno, nuevamente queremos mencionar a los patrocinadores de este episodio. La Guarida del Pirata, distribuidores oficiales de juegos de mesa de Firelock Games aquí en México. Y Teacher Silvia and Friends, escuela de idiomas y de dibujo. Y también cuentan y también cuentan. También van a decirles cómo hablar. Con asesoría psicológica, chicos, porque pueden con todo, sí, claro que sí, pero a veces un poquito de ayuda no está mal. No se puede con todo. Que no se engañen, dice. No se engañen. Asesoría psicológica, clases de inglés y de chino. Y si ustedes quieren, o alguien de ustedes que estén por ahí afuera, quieren ser patrocinadores de este programa, aparecer aquí, que por cierto se me olvidó poner los logos en algún momento. Los logos. Sí, hay que poner los logos. Seguramente podrán aparecer aquí también con nosotros. Si alguien gusta, si alguien quiere, los podemos mencionar y pues con mucho gusto. Y pues bueno, nuevamente acabamos con el episodio número 2. Ajá, con el episodio número 2. Yo. Entonces, la capitana Emily, capitán Miguel Bocanegra. Y espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Esto fue Al Abordaje. Adiós.